Son dos de las figuras más oscuras de la historia del mundo. Sus nombres evocan imágenes de odio y terror sin precedentes. Hitler y Hussein. Poco sabemos de su legado y de cómo están relacionadas las historias de estos dos tiranos. Es una asociación profunda y escalofriante. El partido Ba'ath era un partido fascista. Por primera vez, examinaremos cómo el infame partido Ba'ath de Saddam fue copiado directamente de los nazis. Cómo figuras claves para el futuro partido Ba'ath establecieron una alianza con el partido nazi alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y como un líder árabe fue el fundador de la SS, que aterrorizaron y derramaron la sangre de miles de personas en Europa. Saddam y el Tercer Reich, seguidamente. Saddam y el Tercer Reich. Marzo de 2003. Las fuerzas norteamericanas y aliadas atacan Irak. Su misión es derrocar el gobierno del dictador iraquí Saddam Hussein. Tres semanas después, derrotan a las fuerzas armadas iraquíes. El ejército norteamericano ocupa Bagdad y las imágenes de los soldados estadounidenses en los magníficos palacios de Saddam Hussein se difunden por todo el mundo. El 13 de diciembre de 2003, después de huir 8 meses, Saddam Hussein es capturado por las tropas norteamericanas. Con una larga barba y los cabellos enmarañados, es difícil reconocer al hombre acusado del asesinato de miles de sus propios compatriotas, un tirano que torturaba personalmente a muchas de sus víctimas. ¿Cómo consiguió Saddam Hussein llegar a la cima del poder en Irak? ¿Quiénes eran los Ba'athistas, el partido que controlaba a Saddam? ¿Qué pretendían conseguir? Poco se sabe, pero la terrible realidad es el movimiento Ba'athista. Su organización y sus métodos estaban inspirados directamente en el partido nazi alemán. La historia de Saddam Hussein, del partido nazi y del partido Ba'ath empieza a 3.000 kilómetros de Irak. Arranca en 1930, en la capital de Francia, París. Allí, un joven sirio llamado Michel Aflouk estudia en la Universidad de la Sorbona. Más tarde, Aflouk funda y lidera el partido Ba'ath y se convierte en una de las influencias más importantes en la vida de Saddam Hussein. Michel Aflouk es hijo de una próspera familia sirio-libanesa. Siria es una colonia francesa y es costumbre entre los ricos enviar a sus hijos a estudiar en Francia. La experiencia llevaría a que muchos jóvenes sirios admiraran la democracia francesa. Pero no a Michel Aflouk. La clase de democracia parlamentaria que los franceses llevaron a Siria y al Líbano fue una auténtica vergüenza. Había muchos jóvenes en el Líbano y Siria que veían que la democracia parlamentaria que se practicaba allí era una farsa. En 1930, Europa es un hervidero de revolucionarios políticos. El continente sufre una alta tasa de desempleo y es terreno fértil para las ideologías extremistas. En Alemania, el partido nazi sube al poder. Con sus desfiles y uniformes, los fascistas dan una ilusión de esperanza a aquellos que lo han perdido todo. Los nazis culpan a los judíos y a los comunistas de los problemas de Europa. Michel Aflouk se siente atraído enseguida por el partido nazi.
Hitler promete a Alemania que solucionará el injusto legado de la Primera Guerra Mundial. Su promesa impacta con fuerza en Afluk, que cree que los árabes han sido vergonzosamente maltratados por los británicos. Durante la Primera Guerra Mundial, las tierras árabes forman parte del antiguo Imperio Otomano. En 1914, el imperio declara la guerra a Rusia, aliada de los británicos y los franceses, y unen sus fuerzas a las alemanas. En respuesta, los aliados declaran la guerra a Turquía. Los británicos, a través de su famoso agente Lawrence de Arabia, prometen a las tribus árabes que si luchan contra los turcos y los alemanes, después de la guerra serán un gran estado árabe independiente, desde Siria a Yemen. La guerra acaba con la derrota de los alemanes y el Imperio Otomano. Pero en 1919, en la repartición de territorios de la posguerra, los árabes aprenderán una dura lección en la guerra política. Vencido, el Imperio turco se rompe. Los británicos controlan Palestina, Jordania e Irak, y los franceses dominan Siria. Ignoran sus promesas a los árabes, preocupados porque un Estado árabe controlaría el petróleo mundial. Para agravar la herida, los británicos prometen a los judíos una tierra propia en Palestina, sin consultar a los árabes residentes en el territorio. Vimos emerger un fuerte movimiento nacionalista árabe en Oriente Medio que alcanzó una gran extensión, promovido por la campaña británica para acabar con el Imperio Otomano. Simultáneamente también ayudó la causa del sionismo. Más tarde veríamos que los efectos de promocionar conjuntamente esas dos ideas alcanzarían tanto a los británicos como a la política de Oriente Medio. Para los jóvenes nacionalistas árabes como Michel Afluk, el engaño de los poderes coloniales al mundo árabe es una amarga traición. Ahora, casi 2 décadas después, Afluk cree que los árabes todavía pueden obtener su independencia, pero solo si se unen. Afluk adopta el modelo político de un hombre, Adolf Hitler. Afluk regresa a Siria y con sus compañeros de ideología empieza lo que llama un círculo de estudios. Afluk y sus asociados organizan numerosos mítines por todo el país y lentamente construyen el movimiento Ba'ath. En árabe, Ba'ath significa resurrección. Michel Afluk era maestro de la escuela en el Líbano. Era un fanático nacionalista árabe. Y en los 40 empezó a organizar el partido Ba'ath, el Partido Árabe de la Resurrección, que unía a árabes de ideología nacionalista del Líbano y Siria. Como el partido nazi, el partido Ba'ath ve el establecimiento de 2 grandes poderes, especialmente de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, como el mayor obstáculo para sus proyectos. Con Hitler, Alemania demuestra que puede derrotar a sus enemigos, intimidar a otros países y crear su propio destino. El partido Ba'ath sigue el ejemplo de Hitler en el mundo árabe. Para Michel Afluk, el objetivo predominante del partido Ba'ath es unir a todos los pueblos árabes, desde Marruecos, pasando por toda la costa del norte de África, hasta la actual Palestina, Irak, Irán y más allá. El partido Ba'ath gobernará sobre este vasto territorio, creando una única y poderosa patria. El partido Ba'ath se centraba principalmente en los problemas nacionales para unificar o crear la nación árabe. Creían que el mundo árabe debía de ser una sola nación-estado, que había que eliminar las fronteras señaladas en los años 20 por los británicos y los franceses y formar un gran estado árabe. A mediados de los 30, el partido nazi inspira a los grupos de todo Oriente Medio. En Egipto, el Movimiento Joven de Egipto convoca manifestaciones masivas y procesiones con antorchas imitando a los nazis. Y en Siria, un movimiento que luego sería el partido Ba'ath adopta la esvástica como emblema.
Un nexo de unión entre el partido nazi y los árabes nacionalistas radicales es el odio cerval a los judíos. En Oriente Medio, especialmente en Siria e Irak, se implantaron ideas y estructuras de autoridad basándose en la ideología y el totalitarismo de Alemania. El partido Ba'ath era un partido fascista. Era un partido árabe fascista, uno de los muchos partidos árabes fascistas. Por supuesto, había partidos de estilo nazi en Oriente Medio, aliados políticos de los nazis, pero Ba'ath portaba la antorcha. La autobiografía de Hitler, Mein Kampf, se traduce al árabe y se vende en todo Oriente Medio. Todo se hace según el sistema alemán. Los embajadores alemanes ya reparten propaganda en las capitales árabes y mantienen contactos secretos con los nacionalistas árabes. Alemania tenía una emisora de radio y empezaba: un saludo a los árabes desde Berlín. Esta es la emisora Radio Berlín. Los alemanes agitaban a los árabes nacionalistas contra los británicos. La simpatía por las ideas nazis se extendieron por todo el mundo árabe. Había una cosa evidente en los años 30. Los círculos nacionalistas árabes estaban cada vez más influenciados por el lenguaje racista y antisemita de los alemanes nazis. A finales de la década de los 30, el movimiento Ba'ath está aún en la infancia y su fundador, Michel Aflaq, apenas es conocido por el público árabe. Pero en los años siguientes, el partido se convierte en un instrumento útil que permitirá a Saddam Hussein poner su garra de hierro sobre Irak. Con su salvaje policía secreta y su numerosa fuerza militar, amenazará la estabilidad de todo Oriente Medio, acabando brutalmente con los disidentes. ¿Por qué era Ba'ath tan tremendamente efectivo? Porque profundamente arraigada en su historia, se ocultaba la mano de la Alemania nazi. ...1936, Alemania. La persecución de los nazis a los judíos alemanes es sistemática y brutal. El encargado de la campaña de purificación racial es el jefe de la SS, Heinrich Himmler. Himmler también observa atentamente los eventos de Oriente Medio. Desde que en 1933 Hitler ha ascendido al poder, 174.000 judíos han huido de la Alemania nazi y de la Europa del Este hacia la seguridad de Palestina, controlada por los británicos. Himmler empieza a elaborar la idea de obligar a que les siga el resto de judíos alemanes en un éxodo masivo. La primera política era forzar a los judíos a salir de Alemania y dirigirse a su patria, que era Palestina. Después sitiarían Palestina y los destruirían allí, en un lugar adecuado. Para Himmler y su jefe, Adolf Hitler, hay otro motivo para expandir su influencia en Oriente Medio, especialmente en Palestina. Allí, los árabes nacionalistas, radicalmente opuestos al flujo de judíos, están protestando contra las autoridades británicas. Las consecuencias llegan a Berlín. El problema palestino tuvo un importante impacto. Teníamos la revolución de 1936 de los árabes palestinos contra lo que se consideraban incursiones de los judíos. Veían la expansión como algo peligroso. La ocupación de Palestina impactó e influenció en las mentes y los corazones de los árabes nacionalistas y del gran público. Para muchos árabes palestinos, la llegada desde Alemania de los judíos de Europa, Rusia y otros países, tolerada por la administración británica, es una gran amenaza. La población judía, que antes era una minoría,
ahora se triplica. En la Palestina de los años 30, con el creciente asentamiento de los judíos, con el creciente resentimiento de la población de árabes musulmanes, el proyecto sionista y del asentamiento de los judíos, provocaron un gran descontento. Y hubo alborotos a finales de 1920 y una revolución a mediados de los años 30. Los militantes árabes llaman a la huelga general. Y para hacer más presión, organizan una enconada campaña de violencia contra judíos y británicos. El líder del levantamiento es Amin al-Husayni, un exoficial del ejército turco y ahora gran muftí, o primer líder islámico de Jerusalén. Amin controla la revuelta desde su refugio en el templo del Monte de Jerusalén, que los británicos temen atacar para no enfebrecer la opinión de los musulmanes del resto del mundo. Amin es un hombre con una inmensa autoridad. Asegura ser descendiente del profeta Mahoma y durante años ha orquestado la oposición contra judíos y británicos. Ahora, como presidente del comité que representa a los partidos árabes, pide que cese inmediatamente la inmigración de los judíos y la independencia para una Palestina árabe. El muftí declaró a Palestina y a todos los países árabes e islamistas como territorio sagrado, y por lo tanto eran para disfrute único de la fe musulmana, excluyendo a cristianos y judíos. La revuelta llega a tomar grandes proporciones. Los británicos declaran la ley marcial y todo el país está en pie de guerra. Llegan 20.000 soldados a Palestina para sofocar a los rebeldes. Pero el gran muftí se ha reunido secretamente con los agentes de inteligencia de Alemania e Italia. Y los británicos sospechan que les están suministrando armas. Buscando desesperadamente una solución, los británicos ofrecen dividir Palestina entre judíos y árabes. Los judíos palestinos aceptan la proposición, pero los árabes, liderados por el gran muftí, la rechazan. Continuará lo que para los árabes es el gran levantamiento. Cuando todo termina, se ha perdido las vidas de más de 5.000 árabes, 400 judíos y 200 británicos. Hay 15.000 personas heridas. En Alemania, Adolf Hitler y el jefe de la SS Heinrich Himmler ven una oportunidad en la situación de Palestina. Si los británicos crean un nuevo Estado judío, ¿podrán expulsar a los judíos que quedan en Alemania? ¿Pueden ser los árabes nacionalistas aliados útiles a Alemania? Para averiguarlo, Heinrich Himmler envía un emisario de confianza en misión secreta a Oriente Medio. Adolf Eichmann era uno de los líderes organizadores de la exterminación de los judíos. Era el jefe del Departamento de Servicios de Seguridad y visitó Palestina y Egipto en 1937, buscando aliados y socios y estableciendo relaciones. En El Cairo, Eichmann se reúne con un periodista, miembro del círculo íntimo del gran muftí. Algún día el mundo sabrá que Eichmann es un asesino de masas, pero ahora, en noviembre de 1937, es solo un antagonista de los británicos. El muftí está oculto, pero como su portavoz, el periodista pide a Eichmann dinero y armas para luchar contra los británicos. También le dice que Amin quiere que los alemanes detengan la emigración de judíos alemanes a Palestina. Cuatro años antes, el gran muftí había contactado con los alemanes, ofreciéndoles su apoyo a la causa nazi a cambio de ayuda contra los británicos y los judíos. Entonces tuvo una fría acogida. Ahora, con la Segunda Guerra Mundial en el horizonte, espera que sea diferente,
Pero los informes de su enviado a la reunión con Eichmann dicen que, aunque los nazis apoyan la causa de los árabes palestinos, son cautos. No tienen intención de ayudarles a gran escala, como quiere el muftí. En el verano de 1938, la insurrección de los árabes de Palestina contra los británicos y los judíos alcanza un sangriento clímax. 10.000 árabes luchan en todo el país. Las autoridades británicas adoptan medidas draconianas, prisión sin juicio y la demolición de las casas de los sospechosos de rebelión. En cuanto a los líderes, los británicos arrestan a 5 miembros del comité de los muftíes árabes y los llevan a una remota isla del Océano Índico. Pero el gran muftí, Amin al-Hassauni, no está entre ellos. Mientras se recrudece la guerra en Palestina, el rebelde más importante escapa al Líbano. Los británicos soportaron esa revolución durante un periodo comprendido entre 1936 y 1938. Se encontraron ante una insurrección en diferentes partes de Palestina y tuvieron que aumentar la presencia militar para contenerla. Finalmente consiguieron vencerla y, por supuesto, expulsaron al muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini, que abandonó su escondite y huyó al exilio. Después de más de 2 años, en 1939 los británicos consiguen sofocar la rebelión. Sin embargo, como concesión a los árabes, acceden a una de las solicitudes del gran muftí. De momento, dejarán a un lado la idea de un Estado judío. Mientras el levantamiento palestino llega a su fin, en Europa la situación da un giro dramático. En septiembre de 1939, los ejércitos alemanes emprenden camino a Polonia. Con el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, han desaparecido los grandes poderes europeos y las repercusiones han llegado a Oriente Medio. Se suceden una serie de extraordinarios eventos que llevarán directamente a la llegada de Saddam Hussein. Mayo de 1940. Los ejércitos alemanes entran en Francia. Francia, uno de los grandes europeos, con la mayor máquina militar de Europa, cae en pocas semanas. Con la derrota de Francia, las colonias francesas del mundo, en Asia, África y Oriente Medio, quedan en un limbo político. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Seguirá Francia poseyendo sus colonias o pasarán a ser alemanas? Francia se había rendido a Alemania. Llegaba la Francia de Vichy, que era colaboracionista del régimen del partido nazi, y muchas de las colonias del Imperio francés, incluyendo los territorios de Siria y el Líbano, cayeron bajo la Francia de Vichy y se convirtieron en parte del eje. En el territorio francés de Siria, Michel Aflaq, líder del movimiento Ba'ath, intuye una oportunidad histórica. Ante la debilidad de los franceses, pronto se hacen realidad los sueños de una Siria árabe independiente. El movimiento Ba'ath, hasta ahora obligado a operar en la sombra por las autoridades francesas, sale a la luz y empieza a reclutar hombres jóvenes que compartan su ideología. Es el principio de una nueva fase de la campaña de Aflaq por un mundo árabe unido. Mientras Aflaq planea la revolución en Siria, su contemporáneo, el gran muftí Amin al-Husseini, llega a Irak para abrir el nuevo frente en su lucha contra los británicos. Irak fue creada por los británicos después de la Primera Guerra Mundial, separando y enfrentando 3 provincias del antiguo imperio turco: Mosul, Bagdad y Basora. Traza las fronteras iraquíes una funcionaria civil,
la arqueóloga y experta orientalista Gertrude Bell, que trabaja junto a Lawrence de Arabia. En 1921, en una conferencia que da Winston Churchill en El Cairo, se da a Irak una independencia limitada. Para celebrar la ocasión, Lawrence, Gertrude Bell y Winston Churchill posan para una fotografía montados en camellos. Se firmó un tratado con el nuevo gobierno de Irak para asegurar que las bases aéreas importantes permanecieran en el país, además del derecho al movimiento de tropas en caso de necesitar reforzar sus efectivos en otras partes del Imperio Británico. Entre 1920 y 1930, el ejército británico protege el petróleo de Irak que explotan compañías británicas. La mayoría de iraquíes ven a la familia real iraquí con su rey niño como marionetas manejadas por los británicos. Ven la independencia de su país como un engaño y soportan mal la presencia de los británicos. Es terreno fértil para la agitación antibritánica del Gran Muftí. En Irak todo el mundo conoce la rebelión de Palestina promovida por el Gran Muftí. En Bagdad le tratan como a un héroe. El objetivo del Muftí es aprovechar la incertidumbre a la que se enfrentan los británicos en guerra con los alemanes. Su plan secreto es dar un golpe para derrocar al gobierno iraquí y al ejército británico. El muftí de Jerusalén es calurosamente acogido en Irak y se le considera parte de la columna vertebral de la resistencia de los nacionalistas árabes iraquíes contra los británicos. Estos temen su presencia, pero no pueden hacer nada. Amin ya se ha rodeado secretamente de poderosas figuras del gobierno y el ejército iraquí. También ha recogido cuantiosos fondos en Irak y en Oriente Medio. Solo le queda conseguir el apoyo de Hitler para su ambicioso proyecto de unir al mundo árabe. En otoño de 1940, el muftí envía a Berlín en misión secreta a su secretario particular, que habla alemán. Allí, su enviado se reúne con el ministro nazi de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop. El Gran Muftí pide a von Ribbentrop que Alemania le apoye en su objetivo de una nación árabe unida. También le pide libertad para el trato con la población judía de Palestina y otros estados árabes. A cambio, el muftí promete que Alemania e Italia tendrán libre acceso al petróleo iraquí una vez expulsen a los británicos. Aunque von Ribbentrop está dispuesto a trabajar con los árabes en contra de los británicos, Hitler no está seguro. Hace mucho que ha llegado a un acuerdo con su aliado Mussolini, que tiene intereses en Oriente Medio, e Italia ya está luchando contra los británicos en el norte de África. Hitler cree que los árabes son cosa de Mussolini. El Gran Muftí está muy desilusionado. Tendrá que contentarse con una vaga promesa de los alemanes de dinero y armas, siempre que los italianos estén de acuerdo. De hecho, Mussolini no tiene intención de dar un paso a favor de la independencia de los estados árabes. Lo que quiere es ayuda de los alemanes para sus ejércitos en el norte de África, que luchan por aniquilar totalmente a los británicos. En febrero de 1941, Hitler envía al norte de África a su comandante estrella, el general Erwin Rommel, con tanques e infantería. Inmediatamente, el Afrika Korps de Rommel, secundado por los italianos, lanza la ofensiva. Batalla tras batalla, los británicos se retiran ante el avance de Rommel. El gran éxito de los alemanes contra los británicos en el norte de África galvaniza al Gran Muftí y a sus seguidores de Bagdad.
Las victorias de Rommel son la oportunidad que esperaban. Con Rashid Ali al frente, oficial del ejército iraquí, los nacionalistas organizan la revuelta pro-germana. Si pueden derrotar a los británicos en Irak, tal vez inclinen la balanza a favor de una victoria absoluta de los alemanes en Oriente Medio. El golpe de 1941 en favor del Eje era un esfuerzo para acabar con la influencia británica en Irak y, por supuesto, también con los aliados. Destruirían las bases militares británicas y devolverían el control del petróleo a los nazis. Si el gobierno de Rashid Ali hubiera conseguido expulsar a los británicos de Irak en 1941, la situación habría sido desestabilizar la posición de los británicos en Oriente Medio. Habría permitido la entrada de las tropas iraquíes y las tropas del Eje, y las fuerzas británicas intentarían restablecer su posición en el desierto occidental. En las siguientes décadas, la revolución iraquí de abril de 1941 inspiraría a todos los nacionalistas árabes y, sobre todo, al futuro dictador de Irak. Los relatos de cómo los británicos casi habían sido derrotados en Irak inspiró en sus años jóvenes a Saddam Hussein. La razón es que uno de los oficiales del ejército iraquí que tomó parte en el golpe era tío suyo. A principios de abril de 1941, los británicos se enfrentan a una desesperada situación en Oriente Medio. Los tanques del brillante general Irving Rommel, el zorro del desierto, amenazan con derribar las últimas defensas de los británicos y entrar en Egipto. El 12 de febrero de 1941, el Afrika Korps de Rommel llega a Libia, que controlan los italianos. Empezando por Trípoli, los Panzer persiguen la retirada de los británicos y el 15 de abril llegan a la frontera egipcia. Rommel amenaza ahora el canal de Suez, que une a los británicos con su imperio, e incluso puede cruzar Palestina y Jordania hacia los campos petrolíferos de Irak. El avance alemán significa que los británicos se enfrentan a la terrible posibilidad de perder el control de Oriente Medio, y con ello, su principal fuente de suministro de petróleo. Si eso ocurre, pueden perder la guerra. Mientras, muchos árabes no ven a Rommel como un invasor, sino como un libertador, que expulsará a los colonizadores británicos de las tierras árabes. Los noticieros se pasaron en los cines de Bagdad y mostraban a Churchill y a Hitler. La gente abucheaba a Churchill y vitoreaban a Hitler. Los carteles de todos los mercados decían: en el cielo Alá es nuestro dueño, en la tierra es Adolf Hitler. Los Panzer de Rommel amenazan todas las posiciones de los británicos de Oriente Medio, pero en Irak se enfrentan a un ataque totalmente inesperado. El 10 de abril de 1941, los conspiradores liderados por Rashid Ali y el gran muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini, dan su bien planeado golpe. Los jóvenes oficiales iraquíes no querían a los británicos, eran nacionalistas y creían que los alemanes, las fuerzas del Eje, iban a ganar la guerra. Entre los oficiales del ejército involucrados en el golpe está Khairal Tulfa, un ferviente admirador de los nazis. Para Tulfa es el momento más importante de su vida. En los años siguientes, Tulfa contará una y otra vez sus experiencias a su sobrino favorito, el futuro dictador de Irak, Saddam Hussein. En las primeras etapas del golpe iraquí, Amin al-Husseini permanece en las sombras, pero ahora asume el liderazgo.
Como gran muftí o principal líder islámico de Jerusalén, Amin dicta un fatwa, un edicto religioso. Anima solemnemente a los musulmanes a levantarse y luchar contra los británicos de Irak. Declara la yihad, la guerra santa. La noticia llega a Londres. La amenaza del gran muftí es tan peligrosa para los británicos que está el primero en la lista de los más buscados en el mundo árabe. El primer ministro británico, Winston Churchill, aprueba un plan para matar o capturar al enemigo número uno de los británicos en Oriente Medio. También ordena misiones de sabotaje para volar los pozos petrolíferos iraquíes, para evitar que caigan en manos alemanas. De hecho, en el caos de la batalla con Irak, ninguno de esos planes tiene éxito. Hace mucho que el gran muftí prometió a los alemanes que el petróleo iraquí sería para ellos. Con la ofensiva de Rommel en pleno movimiento, posiblemente el muftí tenga que entregarle su premio, muy necesario para los alemanes. Para el gran muftí, la recompensa podría ser inmensa. Si los nazis ganaban la guerra y tomaban el control de Oriente Medio, el muftí podía llegar a ser gobernador general o ser proclamado rey de Oriente Medio. En Irak, los británicos y las tribus aliadas están indefensos y superados por el bien equipado ejército iraquí. Cuando estos anuncian una alianza con Alemania, es inevitable el desencanto. Después de días de creciente tensión, las familias británicas son evacuadas al aeródromo de Jabanilla, a 95 kilómetros de Bagdad, y desde allí saldrán de Irak. En Jabanilla hay casi 2.500 soldados y civiles británicos. Los únicos aviones que tienen son unos aparatos obsoletos para los pilotos en prácticas. Alrededor de la base se concentran 5.000 soldados iraquíes con artillería pesada. No permiten que nadie salga o entre. Al principio, los efectivos de los británicos eran muy limitados, porque lo único que tenían eran aviones de prácticas, y entre ellos unos cuantos cazas antiguos en Jabanilla. Los británicos saben que tienen que tomar acciones decisivas para salvar la base de Jabanilla y la presencia británica en Irak. Deciden atacar sin previo aviso. Para los británicos, es una carrera contrarreloj. Si los iraquíes consiguen que los alemanes envíen aviones de combate, lo habrán perdido todo en Irak. Abril de 1941. La noticia del golpe progermánico en Irak llega rápidamente a Berlín, pero Adolf Hitler no le presta atención. Está preocupado por su plan de invadir la Unión Soviética, el mayor riesgo de su carrera. Por el poco interés que el Führer demuestra por Oriente Medio, recae sobre von Ribbentrop ver a Irak como una oportunidad histórica. Inmediatamente ordena estudiar la forma en que Alemania puede ayudar a los iraquíes. Es evidente que la ayuda tendrá que llegar por aire. Von Ribbentrop consigue el permiso de Hitler para suministrar dinero y armas a los iraquíes. Lo que Amin al-Husseini y los iraquíes quieren de los alemanes en este momento crítico no son armas ni dinero, sino el apoyo de la Luftwaffe. Los británicos van a emprender la ofensiva desde la base de Jabanilla, a 95 kilómetros de Bagdad. El tiempo es muy importante. Los británicos actuaron con admirable rapidez. Dejaron los vuelos de prácticas en Jabanilla y con todos los aviones, los instructores y los alumnos más prometedores, formaron una fuerza aérea de ataque. Aunque muy pocos pilotos han volado en misiones de combate, se lanzan a la acción a pesar de los riesgos.
En mayo de 1941, la aviación británica lanza un feroz bombardeo y fuego de ametralladoras sobre las posiciones de la artillería iraquí. El plan británico es destruir la artillería iraquí con los ataques aéreos del escuadrón de Javanilla, junto con los bombarderos de otra base cercana. Las incursiones sobre la infantería desequilibran a los iraquíes, mientras la RAF amplía sus operaciones, atacando las bases aéreas iraquíes y diezmando sus efectivos. Al mismo tiempo, con una de las operaciones de transporte más osadas de toda la guerra, la aviación civil británica lleva 400 soldados desde la India a la capital iraquí, Basora, a una distancia de 2.500 kilómetros. Su misión es reforzar la marcha hacia la capital de Irak. La Fuerza Aérea Británica, junto con la base de Javanilla y las otras bases aéreas circundantes, atacaron tan duramente que en una semana las tropas iraquíes rindieron sus posiciones y se retiraron a Bagdad entre una gran confusión. Después de 6 días de luchas, los británicos expulsan a los iraquíes de la base aérea de Javanilla y rompen el asedio. En su retirada, los iraquíes dejan grandes cantidades de suministros y armas. Pero la batalla por el control de Irak no ha hecho más que empezar. Reforzados por la recuperación de sus posiciones, los británicos desfilan en la ciudad de Faluya. Entonces, el Gran Muftí y los líderes iraquíes reciben por fin la ayuda pedida a los alemanes. Enviaron un pequeño contingente aéreo que incluía 7 bombarderos, 12 cazas de largo alcance, algunos transportes aéreos con su tripulación y una unidad italiana de biplanos de combate. Esa fue toda la ayuda que el eje envió cuando lo creyó oportuno. Aunque los alemanes llevan a cabo un gran número de bombardeos reforzados por fuego de artillería sobre las columnas británicas y el aeródromo de Javanilla, el ataque les afecta poco. No están coordinados con las tropas iraquíes de tierra y solo consiguen destruir unos cuantos aviones británicos. A pesar de los ataques de la aviación alemana, llegan refuerzos a la base y preparan el ataque a Bagdad. Las fuerzas aéreas británicas atacan las bases alemanas de Mosul, Kirkuk y Rashid, destruyendo 20 aparatos. Después de capturar Faluya, los británicos lanzan un contundente ataque contra la capital iraquí. Termina antes de empezar. El 31 de mayo de 1941, los iraquíes piden la paz. La derrota infligida por los británicos es un gran desastre para los iraquíes. En todo el mundo árabe se recibe la noticia con pesar. Los británicos seguirán teniendo el petróleo iraquí y sus bases estratégicas, pero han humillado a los iraquíes y al mundo árabe. Y eso se recordará durante años. Uno de los oficiales del ejército iraquí capturado por los británicos es Khairal Atulfa, tío y padre adoptivo de Saddam Hussein. Los británicos volvieron a invadir y a ocupar Irak, derrocando el gobierno de Rashid Ali al-Ghalani, perseguido y acusado de conspiración junto con varios oficiales militares, y se llevó a cabo una purga entre los mandos del ejército iraquí. El tío de Saddam Hussein, Khairal Atulfa, fue víctima de esa purga, fue expulsado de las Fuerzas Armadas y vivió una vida de amarguras. Años después, Saddam Hussein oirá una y otra vez los relatos del encarcelamiento de su tío, los malos tratos recibidos y el desastroso fallo del levantamiento de Irak contra el enemigo imperialista británico. Aunque los británicos neutralicen el golpe pronazi de Irak, y la campaña de Rommel para apoderarse de Oriente Medio acaba en desastre en la batalla del Alamein, la alianza entre el Gran Muftí, Amin al-Husseini, y la Alemania nazi no ha terminado. Huye de Irak hacia Berlín.
Si no pueden derrotar a los británicos y los judíos en Oriente Medio, el Gran Muftí quiere asegurarse de que se consiga en Europa. Cuando el golpe de Estado falló en 1941, el muftí no podía seguir en Bagdad. De haberse quedado habría sido arrestado. Así que se fue a Berlín, donde fue tratado como hombre de Estado. En Berlín, el muftí probará pronto su valía. Antes del final de la guerra, creará su propia unidad SS musulmana, liderando un reino de terror cuyas atrocidades se harán famosas por su crueldad y barbarie. Otoño de 1941. Las divisiones alemanas avanzan por la Unión Soviética, diezmando a su paso al Ejército Rojo. Mientras avanzan, la SS Einsatzgruppen, o Unidad de Operaciones Especiales, arrestan y asesinan a comunistas y judíos. La solución final de los nazis alcanza su momento más terrible. El 20 de noviembre, 3 meses después de que Hitler invada la Unión Soviética, el Gran Muftí Amin al-Husayni está en Berlín, a salvo de la persecución de los ingleses. Le da la bienvenida a la capital nazi el ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop. El muftí ha fallado en Irak, pero está convencido de que los nazis ganarán la guerra y de que cuando ésta acabe le darán todo lo que desea. Nuevamente pide a von Ribbentrop la promesa de que Alemania ayudará a los árabes a conseguir la independencia. Insiste en que los judíos de Oriente Medio forman parte de la conspiración mundial y le asegura que está de acuerdo con su total aniquilación. Le dice a von Ribbentrop, por primera vez, que quiere hablar con Hitler. Von Ribbentrop está impresionado. Está de acuerdo con que el muftí debe conocer personalmente a Adolf Hitler. El Gran Muftí quería que Hitler le prometiera un Estado nacional árabe en Oriente Medio, en las antiguas tierras del Islam. Y eso era exactamente lo que Hitler estaba dispuesto a ofrecerle, secreta o abiertamente, dependiendo de la naturaleza del contexto. 8 días después, es recibido en Berlín por von Ribbentrop, y el Gran Muftí tiene su tan esperado encuentro con Adolf Hitler. Hitler le contó que quería pedir a todos los pueblos de Oriente Medio que acabaran con los judíos y resolvieran el problema. Fue muy claro con su idea. Quería organizar otro holocausto en Oriente Medio. Con la bendición de Hitler, el Gran Muftí conoce al jefe de la SS, Heinrich Himmler. Himmler y su segundo, Adolf Eichmann, hacen buena amistad con al-Husayni. Himmler da al muftí el rango de Gruppenführer de las SS, equivalente a general, y da a Amin y sus seguidores una generosa asignación mensual para que monten una oficina árabe en Berlín. El muftí viajaba por toda Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Desfilaba por las calles, hacía visitas oficiales, visitas a embajadores y hablaba de noche en Radio Berlín. Himmler puso al muftí a cargo de las emisiones a los países árabes desde Berlín. Por las ondas, al-Husayni llamaba a los árabes a levantarse contra los británicos. También lanzaba consignas en contra de los judíos, incitando a los árabes con estas palabras: «Matad a todos los judíos que encontréis». Siempre terminaba todas sus locuciones diciendo: tenemos 3 grandes enemigos: los británicos, los norteamericanos y los judíos. Quería presentar a Norteamérica como la gran enemiga de los árabes. El muftí odiaba a los judíos, odiaba al sionismo y su objetivo era destruir a los judíos, matarlos antes de que se les permitiera emigrar. En 1943, el Gran Muftí se entera de los planes de Hungría, Rumanía y Bulgaria, países aliados de Alemania,
que dejarán salir a miles de judíos para que se refugien en Palestina. Usando su influencia con Himmler y von Ribbentrop, consigue que se cancele el programa. Entre los emigrantes hay 4.000 niños. Casi seguro que su destino en la Europa controlada por los nazis es la muerte. En los últimos 4 años de la guerra, Alemania ha sufrido muchas bajas en el campo de batalla. El Reich busca desesperadamente más combatientes. Heinrich Himmler empieza a reclutar musulmanes de los Balcanes con la entusiástica ayuda del gran muftí Amin al-Husayni. El muftí ayuda a formar la 13ª División Hansjar de los musulmanes bosnios, junto con otras unidades que el muftí llama su Legión Árabe. Además de todo eso, también recluta 30.000 hombres para la máquina de guerra nazi. Irónicamente, en la teoría nazi sobre las razas, los árabes son considerados inferiores y no pueden pertenecer a las SS. Himmler trata a los miembros extranjeros de las SS con consideración, pero como miembros de segunda clase. Tras un exhaustivo examen físico al muftí, hace una excepción. Para ello tiene la aprobación de Hitler. El médico personal del gran muftí hizo una evaluación y dijo: no es árabe, es caucásico, casi ario. Podemos confiar en que será un buen aliado para nosotros. La división Hansjar de las SS es desplegada entre los partisanos de Yugoslavia y actúa como fuerza de seguridad interna en Hungría. La división es responsable de una serie de atrocidades contra partisanos y judíos. En abril de 1945, cuando las tropas aliadas avanzan por Alemania en las últimas batallas de la guerra en Europa, la historia de los regimientos del Gran Muftí da un giro final. Mientras la tremenda batalla por Berlín tiene lugar cerca del búnker de Hitler, entre las tropas nazis, haciendo su última aparición suicida, hay 100 hombres de la Legión Árabe del Muftí. Con la victoria aliada termina la guerra, pero la influencia de la Alemania nazi en Oriente Medio está lejos de acabar. En Irak, el legado del Gran Muftí encenderá las llamas de una nueva y potente fuerza. Una que convertirá a un joven nacionalista árabe en un cruel y brutal dictador. En 1945, después del final de la guerra, los europeos y los aliados emprenden los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra contra los perpetradores de las atrocidades cometidas durante la contienda. Uno a uno, los jefes nazis supervivientes son acusados de crímenes contra la humanidad. Se denuncia al gran muftí Amin al-Husayni por los crímenes de guerra cometidos en Yugoslavia por sus SS bosnias. Pero nunca se sentará en el banquillo de Nuremberg. ¿Y el motivo? El petróleo. Los aliados necesitaban la confianza y seguir dando apoyo y seguir fomentando la amistad con las comunidades árabes de Oriente Medio. El gran muftí escapa de la justicia y encuentra refugio en Egipto. Da cuenta de sus actividades y durante los siguientes 20 años se convierte en uno de los líderes más influyentes del mundo árabe. En los años siguientes al levantamiento iraquí, los británicos mantienen firmemente sujeta a Irak. Se restaura la monarquía y el joven rey Faisal asiste a la escuela en Inglaterra. Los británicos están tan confiados que incluso liberan a algunos de los rebeldes que tomaron parte en el golpe de 1941. Entre ellos está el tío de Saddam Hussein, Khairal Atulfa.
Como muchos de sus compañeros rebeldes, Tulfa se enfrenta a un futuro difícil. Se le prohíbe volver al ejército iraquí y trabaja como maestro de escuela de su lugar de nacimiento, Tikrit. Es una modesta ocupación, pero para muchos jóvenes iraquíes, Tulfa es un héroe. Uno de sus mayores admiradores es su joven sobrino, Saddam Hussein. Saddam se quedó huérfano a muy temprana edad, probablemente cuando tenía 2 o 3 años. Nació en el seno de una familia muy pobre y le enviaron a vivir con su tío Kairala, que vivía en Tikrit. Y gracias a él, Saddam pudo recibir una educación. Saddam empezó a ir a la escuela cuando tenía 11 años y era el último alumno de la clase en lectura y escritura. Se burlaban y lo acosaban sin piedad. Saddam solo era bueno usando los puños y defendía el honor de su familia pegando a la gente. El joven Saddam Hussein adora a su tío, a quien ve como a un luchador por la libertad y la causa árabe. En los años siguientes, Saddam se contagiará del odio de Kairala Tulfa hacia los británicos y los judíos, y admira profundamente el fascismo. Este era el hombre al que Saddam Hussein estaba íntimamente ligado en los años 40 y 50. Un hombre que no quería a los británicos y odiaba la monarquía. No es extraño que Saddam Hussein se sintiera atraído por el partido Ba'ath. Kairala Tulfa escribe un panfleto clamando su disgusto por haber sido excluido del ejército y la política. Lo titula "Tres que Dios no debería haber creado: los persas, los judíos y las moscas". En él, Tulfa declara su odio a los judíos, los iraníes y los kurdos, y su sueño de unir al mundo árabe. Con el fin de la guerra, la situación en Oriente Medio cambia rápidamente. Miles de judíos que han sobrevivido a la campaña nazi de exterminación huyen a Palestina. Los británicos intentan evitar que se asienten, pero los judíos en la sombra luchan. El grupo de la resistencia judía Irgun vuela el Hotel Rey David de Jerusalén, el cuartel general de los británicos. En el ataque mueren 91 personas. Las tensiones entre los árabes y los judíos crecen mientras los judíos siguen llegando, y cada bando lanza brutales ataques contra el otro. Palestina va hacia una guerra civil, y los británicos deciden que no pueden permanecer allí. En noviembre de 1947, las Naciones Unidas anuncian que Palestina va a ser dividida en 2 estados, uno árabe y otro judío. La población judía celebra la noticia de la independencia, pero los árabes se niegan a aceptar el plan de partición. Se desatan duras luchas entre los judíos fuertemente armados y las milicias árabes. Los británicos envían fuerzas militares como parte del acuerdo con la ONU, y tropas de Egipto, Siria, Jordania e Irak entran en Palestina para derrocar al nuevo Estado de Israel. Después de un año de sangrientas batallas, en las que mueren 10.000 personas, Israel obtiene una victoria decisiva. El resultado conmociona a los árabes nacionalistas, especialmente a los jóvenes. Empiezan a buscar a quién culpar de la derrota. En Oriente Medio se desata una revolución. En el centro de esa revolución está el movimiento Ba'ath, liderado por Michel Aflaq. Durante los últimos 2 años, el partido Ba'ath se ha extendido por todo Oriente Medio. Es también un partido que participa plenamente en la política y tiene su base en la capital de Siria, Damasco. Aflaq también ayuda a la fundación en Irak de una nueva rama del partido. Cuando se ha derrotado el fascismo en Europa, resurge en Oriente Medio como el partido Ba'ath. Para muchos jóvenes iraquíes, el ba'athismo es muy atractivo. Promete un gran futuro para el mundo árabe. Parece que hay una unión en el mundo árabe y derriban los límites impuestos por el colonialismo.
Les gustaba, leían sobre ello y se alistaban al partido Ba'ath. Dos hombres fuertemente atraídos por el partido y su ideología fascista son Khairallah Tulfa y su sobrino Saddam Hussein. A principios de 1950, Saddam y su tío se trasladan a Bagdad para estar cerca de la acción política. Tulfa se pone en contacto con el partido Ba'ath y bajo la influencia de su tío, Saddam también se alista. Era alto, bien parecido, obediente, callado, sobre todo porque no tenía cultura. En esa época ni siquiera había terminado la escuela secundaria. Saddam quería alistarse en el ejército iraquí, como su tío, ya que era una antigua tradición entre los jóvenes de su barrio de Tikrit. Pero sus planes no se cumplen. Saddam deseaba fervientemente entrar en la prestigiosa Academia Militar de Bagdad. Pero el problema es que era un pobre muchacho campesino, con una educación rudimentaria, y no tenía las calificaciones necesarias para matricularse. Y eso era otra fuente de gran resentimiento para él. La imposibilidad de entrar en la Academia Militar de Bagdad fue la causa que le impulsó a inscribirse en el partido Ba'ath de Irak, que en aquellos momentos estaba en su infancia. Unos 5 años después de haber sido fundada la rama iraquí, el partido Ba'ath hace su primer intento por el poder. Una alianza entre oficiales del ejército, los ba'athistas y los comunistas, planean derrocar la monarquía pro-británica del rey Faisal. El líder de los golpistas es Abdul Karim Qasem, general del ejército iraquí. En solo un año, en un irónico giro, Qasem será el objetivo de un dramático intento de asesinato perpetrado por el joven Saddam Hussein. Más tarde, siendo ya el dictador de Irak, Saddam admitirá que el asunto de Qasem cambiaría el curso de su vida. Bagdad, 14 de julio de 1958. El sueño del partido Ba'ath de derrocar al gobierno iraquí se hace realidad. El ejército rebelde ataca el Palacio Real y asesinan al rey Faisal II, a su esposa y a sus hijos. El ejército dio un golpe de estado en Irak. Algunos elementos del ejército derrocaron la monarquía en Irak, pero no dieron el poder a los ba'athistas, sino a los árabes nacionalistas, a pesar de que los ba'athistas habían apoyado el golpe, junto con los nacionalistas iraquíes y los comunistas. Con el fin del régimen pro-británico, los oficiales del ejército que tomaron parte en la rebelión de 1941 contra los británicos son considerados como patriotas iraquíes. Los hombres que habían sido encarcelados o exiliados son recompensados ahora, especialmente aquellos que están en el partido Ba'ath. Uno de ellos es el tío de Saddam Hussein, Khairallah Tulfa. Tulfa recibe por fin reconocimiento público y es nombrado director de las escuelas de Tikrit. Aunque algunos miembros del partido Ba'ath están en el nuevo gobierno iraquí, el régimen está dominado por el Partido Comunista Iraquí prosoviético y el más importante del mundo árabe. Algunos ba'athistas comunistas están resentidos y un oficial comunista consigue que el tío de Saddam, Khairallah Tulfa, sea despedido de su empleo. Es el evento que provoca el primer asesinato confirmado de Saddam Hussein. Khairallah encargó expresamente a Saddam el asesinato de un oficial del Partido Comunista de Tikrit, que le había destituido, diciendo que no tenía las calificaciones necesarias para desempeñar el puesto en el Departamento de Educación de Tikrit. Ultrajado, Tulfa envía a su sobrino para que le vengue. Le da a Saddam su propia pistola.
Saddam embosca fríamente a su objetivo y le mata de un solo disparo en la cabeza. Es su primer paso en una carrera de asesinatos a sangre fría. Se dijo que el asesinato del oficial del Partido Comunista fue muy eficiente. Así que desde muy joven ya tenía condiciones de verdugo. El hombre que dirige el golpe contra el gobierno, el general Abdul Karim Qasem, es el nuevo líder de Irak. Para estrechar los lazos con los comunistas, poco después de asumir el poder, Qasem invita a Irak a 2000 consejeros de la Europa del Este. La amistad de Qasem con los soviéticos levanta grandes sospechas en Washington. La Guerra Fría está dividiendo el mundo en dos bandos armados, uno dominado por la Unión Soviética y el otro por Estados Unidos. Muchos dentro y fuera de Irak ven a Qasem como una amenaza para Occidente. En esos momentos, si había algo que los baacistas odiaran más que a los colonialistas, eran los comunistas. Cuando el régimen izquierdista de Abdul Karim Qasem surge en Irak a partir de 1958, el partido Ba'ath empieza a organizar una conspiración dentro de las Fuerzas Armadas y en otros lugares. Para los baacistas, la amistad de Qasem con los comunistas no es buena, porque rechaza su política de unir el mundo árabe. Después de llevarlo al poder con la ayuda del partido Ba'ath, los propios líderes baacistas planean asesinar a Qasem. Saddam Hussein es elegido para formar parte de un grupo de 5 hombres asignados para dar el golpe. El partido Ba'ath reclutó a Saddam a finales de 1950 porque el partido Ba'ath de Bagdad estaba formado por intelectuales de clase media. El partido necesitaba sicarios desesperadamente y entonces Kairala dijo que Saddam deseaba unirse al partido y lo recomendó porque era bueno con los puños, era un asesino, alguien que podía recorrer las calles de Bagdad y dejar su mensaje en ellas. Ese fue el origen de la asociación de Saddam con el partido Ba'ath. No era ideológica, sino física. El atentado para asesinar al general Qasem tiene lugar el 7 de octubre de 1959. El cometido de Saddam es cubrir a los otros asesinos, pero el ataque resulta ser un sangriento fiasco. Saddam está entre dos fuegos y uno de sus propios compañeros lo hiere en una pierna. Durante el ataque, el general Qasem resulta malherido, pero sobrevive. Su conductor muere, y también uno de los asesinos. Saddam huye para salvar la vida y se oculta. En las semanas siguientes capturan a varios de los conspiradores y son juzgados y sentenciados a muerte. Saddam es juzgado y sentenciado en rebeldía, pero consigue salir de Irak y va primero a Siria y luego a Egipto. Pasarán casi 4 años antes de que pueda regresar a Bagdad. Y durante ese tiempo, conoce a algunos poderosos e influyentes aliados. Entre ellos está el legendario fundador y líder preclaro del partido Ba'ath, Michel Aflaq. Como la mayoría de los líderes del partido Ba'ath de Siria, Michel Aflaq es un teórico y un intelectual. Necesita ejecutores duros y ve en el joven y rudo Saddam un hombre fuerte y muy prometedor, ideal para hacer el trabajo sucio. Desde Siria, Aflaq envía a Saddam a Egipto, donde pasará 3 años y medio. Allí, Saddam vive en un barrio acomodado de El Cairo. Se matricula en la universidad y estudia leyes. Saddam se casa en Egipto con la hija de su tío, Khairal Atulfa, Sajida, y consolidan firmemente los lazos familiares.
Entonces es cuando se dice, aunque no se ha probado, que contactó con la CIA y las agencias norteamericanas secretas de El Cairo. El motivo es que los norteamericanos, como a otras naciones, les preocupaba mucho a Abdul Karim Qasem, líder de Irak, por su conexión con el Partido Comunista y, a través de él, con la Unión Soviética. En febrero de 1963, los oficiales del ejército iraquí, algunos alineados en el partido Ba'ath, planean hacerse con el poder mediante un golpe de Estado apoyado por las agencias de inteligencia occidentales. El golpe llevará a Saddam Hussein desde las últimas filas del partido a ser una peligrosa estrella en la jerarquía del partido Ba'ath. Mientras Saddam Hussein sigue exiliado en El Cairo, tienen lugar unos dramáticos sucesos en Irak. El 8 de febrero de 1963, los oficiales del ejército aliados con el partido Ba'ath toman el control dando un sangriento y violento golpe de Estado. El general Qasem, a quien Saddam no había conseguido asesinar 4 años antes, es arrestado, torturado y ejecutado. En 1963 dan un golpe de Estado, asesinan a Abdul Karim Qasem y el régimen del partido Ba'ath sube al poder. Entonces es cuando Michel Aflaq cree que el partido Ba'ath de Irak puede empezar a desarrollarse como él quiere. Pero no es así. Uno de los líderes del golpe es Ahmed Hassan el-Bakr, un alto oficial del ejército. Bakr, un devoto ba'athista, es primo de Saddam Hussein y pariente de Khairal Atulfa. Mientras se prepara el golpe, Saddam Hussein sigue en El Cairo, pero regresa rápidamente a Irak. Cuando vuelve a Bagdad, tiene fama de ser un hombre leal al partido y sin escrúpulos, capaz de una extrema violencia, e inmediatamente es nombrado jefe de la organización de inteligencia del partido. Su primera misión es organizar una redada entre el Partido Comunista Iraquí y arrestar a cualquier sospechoso de ser simpatizante de las izquierdas. Cientos, seguramente miles de personas son detenidas, torturadas y asesinadas. Saddam mata personalmente a algunas de las víctimas. Al año de estar en el poder, el nuevo gobierno ba'athista empieza a desmembrarse. Los militares sospechan de los civiles. Mientras algunos ba'athistas quieren unificar Irak y Siria, otros se oponen ferozmente. Había desavenencias entre los militares y el partido Ba'ath. Había desavenencias dentro del propio partido. Y las cosas se pusieron tan mal que llamaron a Michel Aflaq y a los mandos nacionales del partido para que intercedieran. Y los sirios vinieron y dijeron qué había que hacer. Michel Aflaq llega desde Siria para poner paz entre los elementos rivales del partido Ba'ath. Una vez en Bagdad, usa su influencia para promocionar a Saddam como un alto rango en el partido. Saddam se convierte en miembro del Comando Ba'ath Regional, el comité que se ocupa de las decisiones importantes y de la política del partido en Irak. Hassan al-Bakr se convirtió en el líder del partido y Saddam en su segundo. Esta nominación, autonominación si lo prefieren, fue apoyada por Michel Aflaq, y de ahí viene la amistad entre Michel Aflaq y Saddam Hussein. Y todos aquellos que se oponían al nombramiento de Saddam Hussein, incluso quienes estaban junto a él en el partido, fueron ejecutados o asesinados. Saddam nunca perdonó a quienes se opusieron a su nombramiento. Lo tenía clavado en el corazón y planeó la venganza. Los intentos para restaurar la unión del partido Ba'ath fallan, y en noviembre de 1963, los militares expulsan del gobierno a los ba'athistas. El ambiente es de amargo resentimiento y sospecha.
Muchos ba'athistas son exiliados y encarcelados. El control en Irak empieza a romperse. 1963 fue un año muy problemático, de luchas en las calles, de asesinatos, de desapariciones, de guerra clandestina. El partido Ba'ath se quedó sin poder y Saddam Hussein, como otros muchos jóvenes ba'athistas, estaba en el bando perdedor contra el nuevo gobierno que había asumido el poder en Irak. Después de estar escondidos varios meses, Saddam Hussein y su tío Khairal Atulfa son arrestados y encarcelados. Las condiciones no son muy duras y la seguridad es mínima, pero están furiosos por el trato que están recibiendo de manos de los que fueron sus aliados. Por su parte, Saddam está decidido a conseguir la libertad. A los 2 años de estar en prisión, le llega la oportunidad que estaba esperando. El partido ha estado preparando secretamente su huida. Cuando lo llevan al tribunal, los guardias de Saddam consienten entrar en un restaurante. Cuando llega el momento, Saddam da las gracias a los anfitriones por su hospitalidad y sale tranquilamente. Después de escapar, Saddam desaparece durante 1 año. El partido Ba'ath tiene un trabajo para el duro joven de Tikrit. Ayuda a organizar las células secretas del partido que prepararán la vuelta de los ba'athistas al poder. Una de las razones por las que Ahmed Hassan al-Bakr utiliza a Saddam Hussein es porque en los años 60 Saddam se había convertido en un consumado maestro de la política callejera de Ba'ath. No era un soldado, estaba totalmente desvinculado del ejército, pero desde el aparato secreto del partido podía organizar en las calles y las universidades bandas de asesinos y grupos antisemitas que deambularan por ahí. La oportunidad de Saddam para alcanzar el poder llega antes de lo que había imaginado. En junio de 1967, las tensiones entre los poderosos estados árabes de Siria y Egipto, por un lado, e Israel por el otro, estallan en una guerra. Los árabes son derrotados en unos días. La noticia se extiende rápidamente por el humillado mundo árabe. En Irak, los airados oficiales del ejército montan otro golpe contra el gobierno. Hassan al-Bakr, el primo de Tikrit de Saddam, es nombrado presidente. Pero el poder tras el trono del nuevo régimen lo ostentará Saddam Hussein. El partido Ba'ath creó un comité llamado el Comité de Relaciones Públicas, del que no se sabía su auténtica función. Se encargaba de los servicios de seguridad, de inteligencia y militares. Y Saddam se presentó voluntario para ocupar el puesto. Saddam es nombrado vicepresidente del Consejo del Mando de la Revolución y el jefe de régimen interno del Servicio de Seguridad. Hussein, uno de los miembros más violentos y brutales del partido Ba'ath, tiene ahora poder sobre la vida y la muerte. Su primer acto es ordenar la detención de los líderes de otros partidos políticos. Saddam lo llama movimiento de corrección. Internan a miles de personas en campos de concentración, las torturan y las asesinan. En los 3 años que el partido Ba'ath controla Irak, Saddam Hussein, el número 2, va contrarreloj para conseguir el poder. Se convierte en el jefe de importantes departamentos del gobierno, el de los campesinos, el Comité del Petróleo y el Sindicato Obrero. Entabla relaciones con la minoría kurda y los estados árabes. Trabaja 8 horas diarias y se convierte en el dueño de la bien engrasada maquinaria. Poco después del golpe, Hussein trae a Irak al fundador del partido Ba'ath, Michel Aflouk, y lo hace líder oficial del partido. Saddam Hussein tiene buenas razones para estar agradecido a su mentor Aflouk. En el partido Ba'ath,
Con la jerarquía y la disciplina nazi, la policía secreta y los informadores, Afluk ha creado el instrumento perfecto para un líder, cuyo único deseo es convertirse en el incontestado tirano de Irak y de todo el mundo árabe. Saddam Hussein, el futuro dictador, es la creación de Michel Afluk. De todos sus protegidos, solo Saddam tiene la dureza que le llevará al poder. Saddam, veterano de una serie de golpes contra el gobierno, está decidido a permanecer en el poder, cueste lo que cueste. La solución está en una sutil mezcla de favoritismo y terror. Primero llega el terror. Saddam acuña un escalofriante dicho: donde hay una persona, hay un problema. Donde no hay nadie, no hay problema. Uno a uno, eliminó a todos los asociados políticos de las altas esferas del partido Ba'ath, hasta tal punto que, en 1972, en solo 4 años, era el único poder tras el trono del presidente Bakr. Saddam Hussein no es por mucho tiempo el número 2 del régimen. Es el hombre más poderoso de Irak y se suele decir de él que es el hombre fuerte del país. En el Irak de Saddam nadie está a salvo. Los leales son recompensados con empleos y posiciones. Los desleales desaparecen de las infernales prisiones de Saddam y no se les vuelve a ver. Para enfatizar el mensaje a los parientes de sus ofensores, después de la ejecución de un oponente político, Saddam envía a la familia la factura del coste de las balas. Después de representar el papel de segundo de Hassan al-Bakr, Saddam decide que ha llegado la hora de tomar el merecido lugar de gobernador de Irak. Poco a poco aparta a su primo al-Bakr. Morirá misteriosamente 3 meses más tarde. Saddam Hussein jura el cargo de presidente de Irak el 17 de julio de 1979. Ahora, el dictador que estudió a fondo el Mein Kampf de Hitler cuando era joven está dispuesto a poner en práctica sus enseñanzas y el oscuro legado de su familia. A los pocos días de ser presidente, Saddam Hussein decide seguir el ejemplo del héroe de su tío, Khairal Atulfa, Adolf Hitler. Planea asesinar a sus oponentes, los líderes del partido, de un solo golpe. Saddam puede enviar su terrible mensaje de una forma que Hitler no hizo nunca. Filma el terrible evento para que sirva de escarmiento y advertencia. Bagdad, 22 de julio de 1979. 5 días después de que Saddam acceda a la presidencia de Irak, convoca una reunión de altos cargos iraquíes del partido Ba'ath de todo el país. Todos pensaban inocentemente que iban a Bagdad para aclamar al nuevo líder del partido y al nuevo presidente de Irak. Pero mientras se desarrollaba la reunión, Saddam dio un vuelco a la situación y la convirtió en una purga staliniana. Mientras las cámaras filman totalmente el acto, Saddam acusa a 60 líderes del partido de formar parte de un gran complot para derrocarle. La atmósfera del salón se corta. Los guardianes de seguridad se llevan uno a uno a los atónitos y aterrorizados acusados. Saddam llora amargamente, y los otros miembros del partido imitan a su líder, pensando que siente una gran pena. Durante los días siguientes, torturan y fusilan a los acusados. Saddam ejecuta personalmente a algunas de las víctimas, y también obliga a los líderes supervivientes a disparar sobre sus propios compañeros.
Inmediatamente después de la reunión, Saddam y los líderes supervivientes posan en el balcón ante una multitud organizada para aclamar a Saddam y pedir la muerte de los traidores. Aunque Saddam ya tiene incontables enemigos mortales, confía en poder sobrevivir a cualquier atentado que se haga contra él, como él había intentado antes. Se rodea de gente en la que confía, compañeros y miembros del clan de su barrio de Tikrit. Toda la familia se adhiere al fascista partido Ba'ath. Irak y el partido Ba'ath estaban bajo Saddam Hussein, que estaba protegido por el clan familiar, las únicas personas en las que podía confiar. Y durante ese periodo, su poder es virtualmente absoluto. Saddam no solo se protege físicamente de un ataque, sino también de otra forma. Como Adolf Hitler en la Alemania nazi, Saddam crea un culto al líder, inculcando en la población iraquí sentimientos de profunda lealtad y asegurándose una total obediencia. La máquina propagandística entró inmediatamente en acción para crear el mito del gran e invencible Saddam Hussein, el león de Irak, el defensor de Irak, el nuevo Saladino. Fue una operación muy inteligente. Saddam Hussein planea convertirse en el líder del mundo árabe. Abraza la causa palestina como propia y posa con el líder palestino, Yasser Arafat. Ya existe una profunda conexión entre Arafat y Saddam Hussein. El mentor y una vez jefe de Arafat es el gran muftí Amin al-Husseini, el hombre que inspiró el golpe pro-nazi en Irak contra los británicos en 1941. Yasser Arafat incluso asegura que el muftí es su tío. Pero Saddam sabe que eliminar a sus enemigos del partido e infiltrar a su policía secreta entre el pueblo iraquí no es suficiente para mantenerle en el poder. Igual que Adolf Hitler, Saddam cree que la mejor forma de preservar su poder es yendo a la guerra. Cualquiera que se oponga a Saddam es enemigo de Irak y un traidor, y debe ser eliminado. Las fuerzas iraquíes invaden Irán el 22 de septiembre de 1980. Saddam calcula que si gana, será aclamado como el poderoso e indiscutible líder del mundo árabe. Se jacta de que entrará en la capital iraní, Teherán, en 3 días. Pero la guerra durará 8 años y costará millones de vidas. Pero de momento, la guerra con Irán acaba de empezar. La contienda con Estados Unidos será dentro de una década. Y Saddam está en la cima del poder. Apoyado por los pronazis, ha cumplido su sueño de gobernar Irak y tal vez, con el tiempo, conquiste todo Oriente Medio. Después de toda una vida abriéndose camino hacia la cumbre, es adorado y temido por millones de iraquíes. Ha sido un largo camino desde su pobre infancia en Tikrit. Tres hombres allanaron el camino de Saddam, todos ellos aferrados a la ideología del partido nazi. Michel Aflaq, el hombre que creó la filosofía fascista del partido Ba'ath y su maquinaria secreta. El gran muftí, que luchó contra los británicos en Palestina e Irak y se convirtió en el general de las SS alemanas. Y el tío y mentor de Saddam, Khairal Atulfa, el héroe de la lucha contra los británicos y ferviente admirador de Adolf Hitler. Saddam Hussein mantendrá su garra de acero en el partido Ba'ath y el pueblo iraquí durante 25 años. Pero con el paso del tiempo, cada vez está más aislado.
Como Hitler, se volverá paranoico e impredecible, culpando a los demás de sus propios errores. Y siempre, como Hitler, responderá a los desafíos con violencia y muerte. Saddam acabó convirtiéndose en un megalómano. Mató a cientos de personas y de haberle dado ocasión habría asesinado a millones. Ese hombre era un asesino tan despiadado que será recordado en los anales de la historia como el peor criminal de la humanidad.